Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que siempre debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales, que son las únicas que tengo. Se van a meter desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera, y ahí voy contestando las dudas que tengan de todas las cosas que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpia, rituales de cumpleaños, divorcios energéticos, lecturas de tarot, de runas, de vidas pasadas, tener contacto con alguien que ya murió. Hago muchísimas cosas. Escriban a mi página y ahí les doy los costos para que puedan sacar, y toda la información para que puedan sacar su cita. Ya saben que subo videos domingos, miércoles, jueves. Y gracias a todos de verdad por sus sugerencias, muestras de cariño, por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben. No se desesperen, poco a poco voy contestando todos los mensajes. Y en este video les voy a platicar por qué es importante tener contacto con alguien que ya murió. Y cuando tienen una lectura de ese tipo conmigo, ¿qué pueden obtener? O sea, ¿en qué les ayuda? Porque muchas personas dicen, ay, no, yo para eso pues a lo mejor juego a la ouija y entonces ahí tengo contacto con mi primo, mi abuelito, mi primo, mi novio, no sé. Y no es así. Ya les he hablado de la ouija, que al final, bueno, ustedes pueden pensar que es un familiar o es alguien cercano a ustedes y al final, dependiendo de su vibración, pues puede ser una energía o una entidad negativa y no la persona con la que ustedes quieren tener contacto. Cuando yo canalizo la información, no es que sea yo medium, soy un canal, que es muy diferente. Un medium, ¿qué hace? Pues pasa esa energía en la persona y hablas como la persona y como si esa persona se cuenta estuviera como poseyendo, por así decirlo, a la persona que está haciendo pues la lectura o que esté haciendo esa canalización. Pero alguien que es un canal como yo, es solamente decir la información que yo estoy viendo. Muchas veces cuando hay de repente alguna enfermedad, yo estoy viendo la enfermedad o de qué murió la persona, veo cosas que compartían con ustedes. Muchos de ustedes ya han tenido muchas lecturas conmigo para contactar con alguien que ya murió. Y algo para lo que es importante o de que yo se los recomiendo, si por ejemplo tienen algún duelo que no resolvieron, no se pudieron despedir, no pudieron pedir perdón, tienen algo que a lo mejor arreglar, tienen algo que decir o esperan que a la otra persona les diga algo que era importante para ustedes, eso ayuda. Recuerden que todo lo que tenga que ver con contactar a personas que ya no estén, siempre debe ser para algo que sea bueno para nosotros, algo que nos ayude a sanar nuestro corazón y a estar en paz. No para estar preguntando, pues qué hay allá, cómo está todo, no, sino ¿en qué me ayuda a mí en este momento tener contacto con, no sé, mi abuela, mi tío, mi primo? ¿En qué me puede ayudar a sanar mi corazón, a estar en paz? A lo mejor no pedí perdón, es momento de pedir perdón. A lo mejor la persona que murió no pidió perdón y es momento también de decir, oye, perdóname por haber sido así o por no haber sido un buen papá, una buena mamá, por haberte abandonado, a lo mejor por tal cosa o a lo mejor no te agradecí por el tiempo que cuidaste de mí. Entonces, ese tipo de lecturas ayudan mucho a sanar el corazón, porque muchas veces nos podemos sentir culpables o responsables de lo que haya vivido o padecido una persona, que al final pues tampoco sería nuestra culpa, pero muchas veces es nuestra energía y decimos, ok, a lo mejor no debería de haberlo llevado al hospital porque de ahí ya no salió, a lo mejor no debería yo de haberlo apoyado a tal cosa porque de ahí pasó tal cosa, o no le hubiera dicho que se fuera de viaje o regalado ese viaje porque ahí se cayó y se murió. Entonces son diferentes situaciones por las que cada uno vamos perdiendo a las personas que son importantes para nosotros. Y mientras nosotros contactemos con esa energía de las personas que son importantes, vamos a ir sanando cosas que para nosotros nos van a ayudar muchísimo. Porque no es nada más, por ejemplo, sanar una huella de abandono, pedir perdón. Al sanar eso con alguien que ya murió, también nos puede ayudar en nuestra vida diaria a muchísimas cosas. Entonces siempre es súper importante conectarnos con esa energía y saber qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que vamos a pedir. Yo en las cartas, cuando estoy haciendo la canalización, veo muchas veces cosas de comida, veo cómo murieron, veo a lo mejor algún color o algo de ropa que les gustaba, algo que de repente me dicen, oye, pregúntales por tal cosa o por este animal o por tal número o tal fecha o algún festejo que viene pronto. Y ese tipo de cosas les ayudan porque muchas veces alguien pierde un ser querido y a lo mejor en la lectura yo les digo, oye, aquí viene, no sé, un evento importante, un festejo pronto, que esta persona quiere que lo festejas y lo vivas al 100 y lo disfrutes como antes. Y a lo mejor me dicen, sí, es que a lo mejor la semana que entra, no sé, es mi cumpleaños y estaba yo indeciso si lo festejaba o no, porque pues ya no está tal persona, ¿no? Mi mamá, mi papá, mi hermano,
conmigo, entonces pues no tengo ganas de festejarlo, o voy a hacer tal cosa, o iba a hacer este viaje pero ya lo pospuse o ya lo cancelé porque este lo iba a hacer con tal persona. Entonces muchas veces el que puedan tener contacto con ese tipo de personas a ustedes les ayuda mucho a tener esa calma, a tener esa paz, a tener esa tranquilidad, y que ustedes también en algún momento ese duelo lo puedan superar. Cada uno siempre pues vamos perdiendo personas a lo largo de nuestra vida, pero cada duelo es completamente diferente de cada una de las personas que vamos perdiendo, pero también de cada uno cómo lo vamos viviendo. Entonces no siempre a lo mejor lo que nos duele muchísimo en algún momento nos puede doler en otro. A lo mejor de repente uno dice, híjole, ¿por qué no le dolió tanto si perdió a su abuelita, a su mamá, a su hermano? ¿Y por qué esa persona que tuvo una pérdida a lo mejor de un amigo le dolió muchísimo? Porque cada uno nos vamos vinculando de diferentes formas y va moviendo como diferentes fibras dentro de nosotros. Entonces es muy importante decir, ok, a ver, ¿en qué momento estoy aquí? ¿Con quién me falta cerrar un ciclo? ¿De quién no me pude despedir? ¿Con quién me faltó arreglar algo? Y siempre, o sea, que uno tiene algo que arreglar, no siempre tiene que ser un reclamo o algo negativo o algo terrible. A veces hasta poder agradecer, poder pedir perdón, o de repente cuando alguien ya no está, decir, oye, perdóname por no haber estado en el nacimiento de tu hijo, o por no haberte apoyado en tu matrimonio, ya vi que es una buena persona, en tu carrera, o cuando decidiste irte lejos y no te apoyé, o me fui y te abandoné. Todo ese tipo de cosas a veces es importante que las personas que ya no están nos puedan, pues ahora sí que dar esos mensajes que nos van a ayudar a tener paz y tranquilidad en nuestro corazón. También a veces pasa que nosotros sí nos podemos despedir porque nosotros decimos, ok, yo ya te digo, vete en paz, te amo, te adoro, pero a lo mejor la persona estaba anestesiada, estaba intubada, a lo mejor estaba allí inconsciente o había perdido la memoria o había tenido como algún problema en donde ya no hubo esa comunicación. Entonces siempre tiene que haber como esa parte de comunicación mutua para poderse despedir. Para que una persona se pueda despedir de otra, la otra también se tiene que despedir de uno. Y más cuando son personas que amamos. Entonces, si ustedes tienen esos ciclos allí inconclusos, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Entonces, bueno, escríbanme a mi página, sanen su corazón y cierren esos ciclos y reciban esos mensajes que les van a ayudar muchísimo. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso y un abrazo con todo mi cariño.